Lo recuerdo como si hubiera ocurrido anoche. Llevaba una vida simple, casi rutinaria, marcada por un cansancio que ya se había vuelto parte de mí. Cada día regresaba del trabajo alrededor de las 10:30 de la noche, siempre con la misma escena. La casa en silencio y mi esposa, Mariela, ya dormida desde hacía rato entre semana, apenas coincidíamos. Mi único respiro para verla despierta eran los sábados, el único día libre que me quedaba. Mi ritual nocturno era siempre el mismo: preparar algo rápido de comer, dejar la televisión encendida como ruido de fondo y pasar las horas en la computadora. A veces era jugando, otras simplemente navegando sin rumbo. Aquella noche estaba conectado con mi amigo Rodrigo, jugando como de costumbre, cuando de forma inesperada la conversación giró hacia un tema del que yo solo había oído rumores: la llamada red profunda. Había escuchado historias inquietantes sobre la Deep Web, pero nunca me había detenido a entender realmente qué era. Rodrigo, en cambio, parecía saber mucho más de lo que uno consideraría normal. Me explicó cómo funcionaba, qué cosas se decían de sus rincones más oscuros y lo que debía hacer para entrar. Primero necesitas un navegador especial, uno llamado Tor, me dijo con tono de advertencia, como si estuviera guiándome hacia un lugar donde no debía poner un pie. Cuando terminamos de jugar, seguí leyendo todo lo que pude sobre el tema, incluso busqué tutoriales para saber cómo acceder. Fue entonces cuando Mariela se levantó medio dormida para ir al baño, y al verme frente a la pantalla, me preguntó si pensaba ir a dormir. Lo tomó como una pregunta inocente, pero para mí fue suficiente para cerrar todo y unirme a ella. Me dije que lo investigaría más tarde. Y lo hice. La noche siguiente regresé del trabajo, me senté frente a la computadora y esta vez me sumergí por completo. Con Mariela nuevamente dormida, tenía toda la madrugada para explorar sin interrupciones. La curiosidad ya me estaba ganando la batalla. Después de un rato intentando entender cómo moverme allí dentro, finalmente pude entrar. No tenía idea de lo que estaba haciendo, solo recordaba la advertencia de Rodrigo: no confíes en nadie y no abras enlaces dudosos. Lo intenté, pero la Deep Web no es precisamente un lugar diseñado para que uno se sienta seguro. Tras navegar un rato, revisando sitios que parecían sacados de las peores pesadillas, terminé entrando a una página dedicada a la venta ilegal de armas, nada que no hubiera escuchado antes, pero aún así perturbador verlo con mis propios ojos. Pensé que el siguiente enlace me llevaría simplemente a otra lista de productos. No fue así. Al hacer clic, una nueva pestaña se abrió y, antes de que pudiera reaccionar, una ventana de chat apareció en la pantalla, y alguien me estaba escribiendo. No hubo saludo, no hubo contexto, solo hostilidad directa, como si hubieran estado esperando a que yo cayera en ese enlace. Comenzaron a amenazarme desde el primer mensaje, exigiéndome que respondiera. Intercambiamos unas cuantas líneas y yo asumí que era algún adolescente haciéndose pasar por hacker, buscando asustar a quien cayera por accidente. Pero entonces, la conversación subió de nivel. Me exigieron dinero y comenzaron a amenazarme con lastimar a mi familia. Yo respondí furioso diciéndole que no sabía con quién estaba hablando. Fue entonces cuando ese desconocido escribió algo que me heló el cuerpo. Puso mi nombre real y mi dirección exacta. En ese momento, todo dejó de sentirse como un juego. El individuo me advirtió que si cerraba el chat, si intentaba huir, haría que mi familia recibiera lo que merecía. Palabras que aún me repiten en la mente con un eco enfermizo. Después amenazó con hackear mi computadora y colocar material ilegal en ella para incriminarme si no pagaba una enorme cantidad en criptomonedas. Intenté cerrar todo. No me dejó. Mi computadora ya estaba comprometida. Desesperado la apagué desconectándola de golpe. Pero cuando la volví a encender, el horror continuó. Ventanas emergentes comenzaron a aparecer una tras otra, llenas de imágenes tan repulsivas que no puedo describirlas sin sentir náuseas. Ni siquiera podía cerrarlas rápido. Aparecían más y más, inundando la pantalla como un virus vivo. Vomité. Entré en pánico. Sentí que el aire en la habitación se hacía más pesado. Entre las ventanas apareció, nuevamente, una solicitud de chat. Era él. El mismo psicópata que me había contactado. Me dijo que si no pagaba, aquello apenas era el comienzo. Pensé seriamente en hacerlo, en pagar lo que pedía solo para que terminara. Pero una parte de mí sabía que no podía confiar en alguien que disfrutaba intimidar así. ¿Por qué detenerse, incluso con el dinero? Apagué la computadora otra vez. Esta vez para siempre.
Han pasado casi 10 años desde aquella noche. Es, sin duda, la experiencia más oscura y repugnante que he vivido. Presenté una denuncia ante las autoridades, pero no pudieron rastrear nada. Confiscaron la computadora y nunca la devolvieron. Mariela y yo seguimos viviendo en aquella casa un par de años más, y aunque nunca apareció nadie, al menos no de manera directa, empezaron a ocurrir cosas que nunca he podido explicar. Golpes en la puerta en plena madrugada, golpes en la ventana de nuestra habitación, ruidos que parecían pasos alrededor de la casa. Nunca encontramos a nadie afuera. Nunca vimos rostro alguno. Nunca supimos si estaba relacionado con ese individuo. Hasta hoy, sigo sin comprender lo que realmente ocurrió. Lo que vino después de aquellos incidentes con la computadora y el acoso virtual fue una mezcla de paranoia, miedo constante y una sensación de que alguien nos observaba, siempre. Cada noche, al acostarnos, Mariela y yo revisábamos puertas y ventanas, intentando convencernos de que los ruidos eran solo producto de la imaginación. Sin embargo, el terror que había quedado impregnado en mi mente no me permitía ignorar el riesgo de que el desconocido hubiera encontrado alguna forma de seguirnos. Decidí mudarme con mi familia a otro vecindario, pensando que el cambio de ambiente nos devolvería la tranquilidad. Pero incluso allí, la sensación de vigilancia no desapareció del todo. Cada sonido fuera de lo común hacía que mi corazón se acelerara. Mi relación con Mariela también sufrió. La rutina de la vida cotidiana ya no era suficiente para borrar el recuerdo de lo que había pasado. Nos convertimos en personas precavidas, desconfiadas, casi obsesivas con la seguridad. Cámaras, cerraduras reforzadas, alarmas. Todo parecía insuficiente para alejar la sombra de aquel acosador virtual. Durante meses intenté investigar quién podría haber estado detrás de aquellos mensajes. Busqué en foros especializados, intenté rastrear direcciones de IP, incluso contacté a expertos en seguridad digital. Todo fue en vano. Era como si la persona hubiera desaparecido del mapa digital. No había rastro, ninguna pista que pudiera seguir. La frustración me consumía, pero también me enseñó algo que no había comprendido antes. En la dark web, los límites de la ley y la ética se disuelven, y enfrentarse a ellos puede significar perder mucho más que la privacidad. Una noche, mientras revisaba algunos viejos documentos de mi computadora confiscada, lo poco que logré recuperar gracias a copias de seguridad externas, encontré un archivo extraño. Era un documento cifrado, sin nombre reconocible, que parecía haber sido dejado intencionalmente. Temblando, decidí abrirlo con la precaución que ya me caracterizaba. Lo que apareció en la pantalla me heló la sangre. Eran registros de actividad de la red que mostraban accesos a sitios que yo nunca había visitado. Lo más perturbador, mi nombre y dirección aparecían en varias listas de objetivos de un grupo desconocido. No podía comprender cómo alguien podía mantener un seguimiento tan preciso de mi vida incluso después de todos esos años. Fue entonces cuando comprendí que aquel acosador no era un mero aficionado o un adolescente con malas intenciones. Era alguien con recursos, conocimiento y un objetivo claro: sembrar miedo y controlar. No buscaba dinero, buscaba dominación. La magnitud de esto me obligó a replantearme mi relación con la tecnología. No podía volver a confiar ciegamente en Internet, ni siquiera en herramientas que parecían seguras. La sensación de vulnerabilidad se había convertido en una parte permanente de mi existencia. Sin embargo, con el tiempo aprendí a lidiar con ello. Dejé de explorar la Deep Web por completo y me dediqué a reforzar mi seguridad digital y personal. Cambié contraseñas, cerré cuentas, bloqueé todo rastro que pudiera dar información sobre mí o mi familia. Incluso así, la paranoia seguía presente, especialmente en noches silenciosas cuando un ruido en la calle parecía demasiado familiar. Mariela, aunque consciente de todo, también empezó a sentirse atrapada por el miedo, y juntos nos acostumbramos a vivir con una especie de hipervigilancia constante. A pesar de ello, decidí no permitir que aquel episodio definiera mi vida. Comencé a documentar todo lo sucedido, redactando cada detalle con precisión. Mi intención era clara: aprender de la experiencia y quizás advertir a otros sobre los riesgos invisibles que existen en los rincones más oscuros de la red, la Deep Web. Como me enseñó la amarga experiencia, no es un simple lugar de curiosidad. Es un laberinto donde la ingenuidad puede convertirse en un arma peligrosa. Con los años, la historia que comenzó como un juego con un amigo terminó por transformarse en una lección vital.
La amenaza desapareció físicamente. Nunca volvimos a recibir mensajes ni vimos a nadie afuera de casa, pero el impacto psicológico permaneció. Aprendí que algunas heridas no son visibles y que la vigilancia constante, aunque agotadora, puede ser la única forma de proteger a quienes amas hoy. Casi una década después, sigo revisando correos y archivos con precaución. Mi familia sigue a salvo y hemos reconstruido nuestra vida, aunque el recuerdo de aquella noche y de las semanas siguientes permanece como una sombra que nunca se desvanece del todo. Cada vez que escucho un golpe inesperado en la puerta, un zumbido extraño en la computadora o un sonido fuera de lugar, el miedo regresa, recordándome que la seguridad es un lujo que nunca se puede dar por sentado. Lo que me enseñó aquella experiencia va más allá del acoso virtual. Es una advertencia sobre la facilidad con la que la tecnología puede volverse contra nosotros si no se maneja con cuidado extremo, y sobre cómo la curiosidad, por más inocente que parezca, puede abrir puertas que es mejor dejar cerradas. La Dark Web no es un juego, ni un lugar para exploradores desprevenidos. Es un espacio donde la maldad encuentra terreno fértil, y donde la línea entre lo virtual y lo real puede desaparecer en un instante. Finalmente comprendí que el miedo que sentí no estaba solo en mi mente, era real. Y aunque logramos escapar de sus consecuencias más inmediatas, las cicatrices que dejó permanecen. La vida continuó, pero mi historia sirve como testimonio. La seguridad digital no es opcional, y nunca se debe subestimar la capacidad de alguien con intenciones oscuras de infiltrarse en tu mundo, incluso desde la distancia de un simple clic. Esa noche, hace casi 10 años, cambió mi forma de ver la tecnología, la privacidad y la seguridad. Aprendí que la curiosidad tiene un precio, y que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar por completo. Aún hoy, cuando veo mi computadora encendida, no puedo evitar un escalofrío. Y aunque hemos recuperado cierta normalidad, sé que nunca podremos borrar por completo la huella que aquel desconocido dejó en nuestras vidas. Hace unos 7 años me encontraba estudiando odontología en la Universidad Central de Altamira, una de las instituciones más reconocidas del país. La carrera tenía un costo prácticamente simbólico, accesible solo para quienes destacábamos académicamente, pero esto implicaba sacrificios. Cada día invertía más de 2 horas en transporte público para llegar a las clases y regresar, además de asumir los gastos de materiales indispensables para las prácticas. En odontología, quien domina la teoría, pero no practica lo suficiente, se queda atrás. Los estudiantes más experimentados con dientes reales tienen ventaja. Pueden conseguir trabajos pagados durante las prácticas profesionales porque ya saben cómo manejar dientes auténticos, mientras que los demás apenas comienzan. Sin embargo, aprender implica cometer errores y corregirlos. Y aquí surge un problema. No puedes practicar con dientes de personas vivas indiscriminadamente. La alternativa eran los dientes donados por fallecidos, pero estos recursos eran limitados. Las universidades privadas, o algunas extranjeras, cuentan con réplicas muy precisas, pero en la Universidad Central de Altamira, eso era un lujo inalcanzable. Algunos estudiantes de medicina sí recibían partes humanas del gobierno o de donaciones hospitalarias. Aunque el acceso estaba restringido a unos pocos, y, con frecuencia, el nepotismo determinaba quién podía aprovechar esos recursos. Para quienes queríamos avanzar rápido, la única opción era obtener dientes humanos por vías poco convencionales. A veces recurriendo a contactos, a veces a rumores de mercados clandestinos, siempre bajo un velo de secreto. Adultos fallecidos eran preferibles, pero en casos extremos los dientes de niños también se ofrecían. Nunca recibí instrucciones directas de ningún profesor sobre cómo conseguirlos. La indicación, si acaso, era implícita. Si querías avanzar, debías encontrar la manera por ti mismo. Algunos amigos de otras carreras médicas compartían experiencias sobre cómo profesores de sus universidades les guiaban discretamente. Decidí entonces llamar a un amigo de confianza, Alejandro, quien me pasó el contacto de alguien que operaba en la Dark Web. Según él, esta persona podía conseguir casi cualquier cosa que necesitara, aunque a un precio considerable. Para entender la situación, hay que contextualizarla culturalmente. En algunas zonas de México, la pobreza y la desesperación llevan a que personas exhumaran restos en cementerios para venderlos. Con la llegada de Internet, esta práctica se expandió, y la Dark Web se convirtió en un medio para comerciar con restos humanos, dientes incluidos.
Muchos lo hacían para rituales de santería u otras prácticas ocultas, aunque en mi caso mi intención era estrictamente académica. Aún así, la ética del acto quedaba en entredicho. Me comuniqué con el vendedor de manera cautelosa. Pregunté si podía especificar mi pedido, y él respondió que todo dependía de cuánto estaba dispuesto a pagar. Podía conseguir desde dientes individuales hasta cráneos completos, incluso de cementerios específicos, e incluso obtener material más reciente, proveniente de morgues o hospitales, aunque esto era mucho más delicado. Comprender el alcance de esta oferta me inquietó profundamente, pero mantuve la calma y realicé un pedido limitado: dientes sanos, molares cariados, dientes amarillos, dientes de leche, muelas del juicio e implantes. Un pequeño catálogo para fines educativos. El precio fue elevado para un estudiante promedio, pero asumible. $50 por unas 30 piezas dentales. Acordamos un lugar discreto para el intercambio y tras 24 horas recibí la entrega. La persona se mezclaba con el entorno. Vestimenta común, apariencia anodina. Si alguien me pidiera identificarlo en la calle, habría sido imposible. Entendí que cualquier contacto en la dark web exige invisibilidad y cautela extrema. Una vez en casa, puse los dientes en un frasco y lo escondí en lo más profundo de mi armario, detrás de libros y ropa que raramente utilizaba. Al principio, comprar esos dientes me pareció un paso necesario. Finalmente podría practicar y avanzar en mis estudios, aspirando a mejores oportunidades laborales tras graduarme. Sin embargo, la emoción pronto dio paso a la culpa. Eran dientes de personas reales, y aunque ya no tenían dueño consciente, la sensación de haber participado en algo turbio era innegable. Algunos compañeros me instaban a usarlos sin remordimientos. Otros me advirtieron sobre la peligrosidad y la falta de ética de recurrir a la dark web. Sentí mi brújula moral girando en todas direcciones. Finalmente, decidí enterrarlos en un parque durante la noche, a cierta profundidad para evitar que fueran encontrados por animales o curiosos. Mi madre notó mi estado de ánimo, y cuando le conté lo sucedido, me aseguró que había hecho lo correcto. Me recordó que existían formas legales de obtener dientes y que no debía involucrarme en métodos que perpetuaban la profanación de tumbas y el comercio clandestino. La experiencia dejó una marca profunda. La ansiedad, el miedo y la confrontación con la moral personal fueron tan impactantes como cualquier práctica odontológica. Aprendí que, incluso cuando el objetivo es académico, la forma en que se alcanza puede ser más importante que el resultado mismo. Mi consejo hoy es claro: la dark web puede ofrecer acceso a lo prohibido, pero nunca garantiza que lo que obtienes sea correcto. El precio de cruzar esa línea es mucho mayor que cualquier beneficio académico o profesional. Después de aquella primera experiencia, la curiosidad y la presión académica no desaparecieron. Mis compañeros hablaban de sus avances, algunos incluso orgullosos de los métodos que habían usado para conseguir dientes humanos o partes anatómicas. La competencia en la Universidad Central de Altamira era feroz. Quien se quedaba atrás en la práctica quedaba relegado a trabajos no remunerados o simples observaciones. Esta dinámica empujaba a muchos a buscar atajos, ignorando el riesgo y las implicaciones éticas. Yo, en cambio, me encontré en un dilema constante cada vez que abría mis libros o manipulaba un molar donado. Sentía una mezcla de fascinación y culpa. Fascinación porque finalmente podía aplicar técnicas con material real, y culpa porque sabía que detrás de cada diente había un ser humano que ya no estaba y cuyo cuerpo había sido profanado para mi beneficio académico. La idea de avanzar profesionalmente sobre restos de personas me hacía cuestionar todo lo que estudiábamos. Con el tiempo comprendí que la dark web no era simplemente un mercado alternativo. Era un reflejo de una sociedad en la que la pobreza y la desesperación empujaban a personas a actos impensables y al mismo tiempo mostraba la vulnerabilidad de jóvenes como yo, dispuestos a comprometer su ética por un poco de experiencia práctica. El contacto con mi proveedor se limitó a esa única transacción. No quise arriesgarme más, ni legal ni moralmente. Aprendí que, aunque hubiera ofertas más frescas o completas, el precio de involucrarme más profundo hubiera sido demasiado alto. Después de enterrar los dientes en aquel parque, hubo un cambio gradual en mí. Comencé a explorar alternativas éticas para practicar, modelos artificiales, prácticas supervisadas, simulaciones con materiales sintéticos. No eran lo mismo que un diente real, pero me enseñaron lo suficiente para avanzar sin comprometer mis principios.
Al mismo tiempo, mi percepción sobre la profesión cambió. Entendí que la habilidad técnica es solo una parte de lo que hace a un buen odontólogo. La ética, la responsabilidad y el respeto hacia la vida humana son igual de importantes. Mi madre, siempre atenta, se convirtió en mi brújula moral. Sus palabras me recordaron que cada decisión tiene consecuencias y que intentar avanzar por caminos oscuros solo perpetúa un ciclo de daño. Con el tiempo, algunos de mis compañeros que habían seguido comprando material de dudosa procedencia enfrentaron problemas legales o psicológicos. Otros simplemente cargaron con la culpa sin que nadie lo supiera. Yo, en cambio, decidí que lo que había aprendido debía servir para algo más que calificaciones o prestigio. Debía convertirse en una lección sobre límites, ética y responsabilidad. Finalmente, terminé la carrera con honores, pero no por los atajos que pude haber tomado, sino por aprender a equilibrar habilidad y ética. Cada diente que alguna vez sostuve, cada decisión que tomé al respecto, se convirtió en un recordatorio constante de que el conocimiento sin moral puede ser peligroso, y que la verdadera maestría no solo se mide en destreza, sino en conciencia y respeto. Hoy puedo mirar atrás y entender que esa experiencia, por oscura y perturbadora que haya sido, me enseñó más que cualquier práctica convencional. Me enseñó sobre límites personales, sobre las sombras que existen incluso en espacios académicos, y sobre la importancia de tomar decisiones correctas aunque parezcan más lentas o difíciles. Y sobre todo, aprendí que hay caminos hacia la excelencia que no requieren mancillar la memoria de quienes ya no están. La dark web, el contacto con lo prohibido, el miedo y la culpa, todo eso quedó atrás, enterrado junto con los dientes que una vez sostuve. Pero la lección persiste. El conocimiento técnico nunca debe superar la ética personal. Cada decisión que tomamos deja una huella, y algunas marcas, aunque invisibles para los demás, son imborrables para quien las ha hecho. Desde comienzos de la década de 2010, la llamada red profunda comenzó a filtrarse en la conversación pública. Con ella surgió también una inquietante conciencia colectiva sobre los actos más oscuros que algunas personas son capaces de cometer cuando creen que nadie las observa. Allí circulaban grabaciones que mostraban lo peor del ser humano. Gritos, violencia, sucesos imposibles de verificar, y entre esos rincones enfermizos, un tema que siempre destacaba por encima del resto: el canibalismo. Había foros enteros donde individuos compartían recetas, intercambiaban métodos de preparación y debatían sobre la textura ideal de cierta carne que, según ellos, no era necesariamente la suya. Pero la duda que más generaba conversación siempre era la misma: ¿de dónde sacaban esa carne? Los rumores señalaban a personas que supuestamente habían ofrecido voluntariamente su cuerpo a cambio de que sus familias recibieran algún tipo de compensación económica. Incluso existían videos, uno o dos especialmente mencionados en foros oscuros, donde un individuo buscaba voluntarios a través de correos encriptados. Más perturbador aún, había gente que fantaseaba con ser devorada. Fantasías, deseos, obsesiones. Cada mente es un universo insondable. Muchos creerían que este tipo de prácticas solo podrían ocurrir en países aislados, donde las leyes no alcanzan. Pero no. La realidad es que estaba mucho más cerca de lo que cualquiera imaginaría. El lugar donde ocurrió lo que estoy por contar no fue una comunidad rural, ni un territorio marginado al otro lado del mundo. Fue en Río del Norte, una ciudad fronteriza ficticia de un país latinoamericano, conocida por su caos y su proximidad con Estados Unidos. En ese lugar comenzaron a aparecer, primero en calles secundarias, luego en avenidas transitadas, volantes impresos con una invitación escalofriante. Decían: ¿tienes fantasías caníbales? ¿Te sientes cansada de la vida y deseas desaparecer? Si eres mujer mayor de 18 años y deseas donar tu cuerpo a un club gastronómico privado, tu familia recibirá una compensación económica significativa. Incluían el supuesto logo de un restaurante clandestino y un número telefónico. El volante comenzó a circular por internet, y varias jóvenes aseguraban haber sido abordadas por sujetos que les entregaban exactamente ese papel. Una de ellas relató que un hombre le comentó, sin rodeos, que la oferta no era un trabajo, era una invitación para convertirse en uno de los platos del menú.
y que su familia sería recompensada después. Cuando la joven rechazó el ofrecimiento, él simplemente le dio el volante y se marchó. Pero ese no fue un caso aislado. Muchas mujeres en la zona aseguraron haber recibido la misma propuesta. Lo más inquietante es que una persona que conocí, alguien con quien crecí, a quien llamaré Manuel, me dijo que él mismo había participado en esa operación, aunque no directamente en la parte más oscura. Su tarea, según él, era distribuir esos volantes en distintas colonias de Río del Norte. Su misión era hacer preguntas específicas a mujeres jóvenes, siempre entre los 18 y 22 años. Contó que recibía miradas de asco, insultos, e incluso tuvo que huir de la policía más de una vez. Un día, incapaz de soportar más dudas, le preguntó al hombre que le entregaba los volantes para qué era realmente esa carne, y si todo era una broma. El hombre lo miró fijamente y le dijo que el negocio generaba enormes cantidades de dinero para personas de arriba, y que la mayor parte de la mercancía terminaba cruzando la frontera hacia Estados Unidos mediante redes clandestinas. Según él, allá la vendían en la dark web a precios exorbitantes. Esa era la versión de Manuel. Pero lo que ocurrió después fue todavía más perturbador. Ninguno de nosotros se preguntó qué sucedía cuando no podían cumplir con la cuota de carne. Hasta que empezaron las desapariciones. Primero fue una joven, luego otra y luego otra más. En una ciudad acostumbrada a la violencia, una desaparición no siempre hacía ruido. La primera chica, según muchos, simplemente se había fugado con un novio, pero su familia insistió en que no. Había dejado su celular, su bolso, su ropa, absolutamente todo. Casi como si hubiese sido borrada del mapa sin previo aviso. Poco a poco surgieron más casos. Jóvenes entre 18 y 20 años. Mismas condiciones, mismo patrón. Entre ellas estaba Ángela Navarro, una muchacha que yo había visto algunas veces en la escuela. No éramos amigos, pero habíamos intercambiado palabras en más de una ocasión. Era amable, tranquila, y siempre sonreía cuando saludaba. Cuando desapareció, algo se rompió en el vecindario. Sus pertenencias estaban intactas en su habitación. Su bolso seguía en su cama. No había señales de conflicto. Simplemente, no estaba. Las familias del área comenzaron a prohibir salir a sus hijas por las noches. Los rumores, que antes eran solo bromas, empezaron a sentirse como advertencias. Fue entonces cuando Manuel compartió su sospecha más oscura. Quizá aquellos que repartían los volantes no estaban recibiendo suficientes voluntarias y habían comenzado a tomarlas a la fuerza. Jamás se encontró un cuerpo, jamás hubo detenidos, jamás hubo respuestas. Poco tiempo después, los hombres que distribuían los volantes desaparecieron también. Manuel perdió ese trabajo informal y la supuesta red dejó de verse por completo. Pero Ángela nunca volvió, y tampoco lo hicieron otras jóvenes que desaparecieron en ese mismo periodo. Hasta hoy, sigue siendo uno de los recuerdos más perturbadores de mi vida. Con el paso de los meses, la atmósfera en Río del Norte se volvió tensa. Los rumores sobre los volantes y las desapariciones circulaban en susurros, mientras las familias vivían con miedo constante. Nadie sabía quién podía ser la siguiente víctima. Las calles, antes familiares y tranquilas, parecían acechar a cada paso. Manuel me contó que, tras los primeros episodios, se dio cuenta de que todo esto no era solo un juego macabro, era un negocio organizado, meticuloso y despiadado. Una noche, después de repartir algunos volantes en las zonas más marginales de la ciudad, Manuel observó algo que nunca olvidaría. Un grupo de hombres cargaba cajas selladas hacia camionetas oscuras. Su instinto le dijo que esas cajas contenían lo que los volantes prometían. Era demasiado tarde para intervenir, y decidió mantenerse en las sombras. Esa imagen, dijo, lo perseguiría por siempre. El patrón se repitió varias veces. Las desapariciones coincidían con fechas de entrega para los clientes al otro lado de la frontera. Algunos vecinos murmuraban que chicas habían sido llevadas sin resistencia, porque confiaban en la promesa de dinero para sus familias, pero nunca regresaban. Manuel dejó de repartir volantes y se mudó temporalmente a otra colonia. Sin embargo, la sensación de culpabilidad lo acompañó durante años. Sabía demasiado, y no podía olvidar los rostros de aquellas jóvenes que nunca volvieron. La historia de Ángela fue quizás la más impactante para la comunidad. Todos la conocían. Muchos la habían visto en la escuela o en la plaza del barrio. Su desaparición no solo dejó un vacío en su familia,
sino también un miedo palpable en todos los jóvenes de la zona. Nadie podía imaginar cómo alguien que parecía tan normal podía ser arrastrada a un destino tan macabro. Las autoridades locales investigaron, pero los recursos eran limitados y la red operaba con discreción. Nunca hubo pistas sólidas, nunca hubo un juicio. La ciudad se resignó a callar y seguir con su rutina, mientras la Dark Web seguía funcionando como un mercado invisible, conectando a los más enfermos con sus apetitos prohibidos. Con el tiempo, Manuel perdió contacto con las personas que conocía dentro de aquella red. Los volantes dejaron de circular, los hombres desaparecieron y el restaurante jamás fue identificado. Sin embargo, la certeza de que lo que había visto era real nunca lo abandonó. Con los años, la historia quedó como un recuerdo oscuro, un relato que algunos preferirían olvidar, pero que nadie podía ignorar del todo. Hoy, 14 años después, Río del Norte sigue siendo un lugar común, pero con un pasado que pocos se atreven a recordar en voz alta. Ángela Navarro, junto con muchas otras jóvenes, permanece desaparecida. Nadie sabe con exactitud qué ocurrió con ellas. Las teorías abundan. Algunos creen que fueron transportadas más allá de la frontera y consumidas por personas que pagaban grandes sumas de dinero por experiencias inimaginables. Otros piensan que simplemente desaparecieron, víctimas de un sistema corrupto y una sociedad que a veces ignora a los más vulnerables. Lo que sí es seguro es esto: la Dark Web, con todos sus rincones prohibidos y secretos, permitió que algo tan aterrador ocurriera más cerca de lo que muchos imaginaban. Lo que comenzó como un volante en la calle terminó siendo un capítulo sombrío de la vida de muchos, una lección de cómo la curiosidad, la desesperación y la vulnerabilidad pueden cruzar caminos con la perversión humana más absoluta. Manuel, quien sobrevivió sin ser atrapado por la red, jamás volvió a ser el mismo. Cada vez que recuerda a Ángela y a las otras jóvenes, siente un escalofrío. Nunca volvió a repartir volantes. Nunca volvió a acercarse a la red, y cada día que pasa le recuerda que algunas historias no terminan en titulares ni en justicia, sino en la memoria silenciosa de quienes las conocieron. Y así, la ciudad de Río del Norte mantiene su fachada normal. Sin embargo, bajo su superficie, los ecos de esas desapariciones siguen vivos. Un recordatorio sombrío de que incluso lo que parece lejano puede estar más cerca de lo que creemos, y que la maldad humana puede esconderse tras las máscaras más cotidianas. Hace varios años, cuando aún era bastante joven, Alejandro Moreno empezó a adentrarse en un mundo que pocos conocían. Por aquel entonces, Internet todavía estaba en sus primeros pasos, y él había descubierto la Dark Web como un medio para conseguir ciertas sustancias que había empezado a consumir durante la secundaria. Su fascinación por la marihuana se había intensificado en la universidad, y con el tiempo se convirtió en una necesidad frecuente. Los proveedores locales no siempre eran confiables y sus precios no eran negociables. Por eso Alejandro recurrió a la red, buscando contactos que se ajustaran a su presupuesto. Pronto encontró a varias personas dispuestas a hacer envíos discretos, utilizando paquetes comunes como libros, Biblias u otros objetos cotidianos. Todo parecía un juego de ingenio y precaución, hasta que un día recibió un mensaje de su proveedor habitual, alguien con quien había tratado durante los últimos 3 meses. El hombre le ofreció una gran entrega, prometiendo un precio extraordinariamente bajo. Lo que normalmente costaría más de 11,000 pesos, Alejandro podía obtenerlo por solo 500. La oferta era irresistible. Aunque el proveedor se ofreció a ir directamente a su apartamento, Alejandro prefirió un punto neutral. Un parque cercano, a unas 3 cuadras de su casa. La cita fue pactada para las 2 de la mañana, bajo la sombra de los árboles, lejos de miradas indiscretas. La idea era simple: cada uno tomaría su camino tras la transacción y el negocio se reanudaría únicamente por correo en el futuro. Sin embargo, conforme se acercaba el día del encuentro, Alejandro empezó a sentir inquietud. Apenas conocía al hombre, toda la comunicación había sido digital y limitada a detalles sobre el producto y el precio. No tenía idea de su apariencia, género o intenciones, pero él sí parecía saber demasiado sobre Alejandro: qué consumía, dónde vivía y otros aspectos de su vida privada. La desconfianza se instaló, aunque trató de convencerse de que todo saldría bien. Esa noche, se dirigió al cajero automático, retiró el dinero, lo guardó en su billetera y volvió a su apartamento, sintiendo cómo la ansiedad aumentaba con cada minuto.
No tenía armas de fuego y conseguir una legal a esa hora era imposible, así que solo llevaba un cuchillo de bolsillo. Intentaba repetirse que no habría problemas, que todo era parte del plan y que el proveedor solo quería facilitar la entrega alrededor de la 1:30 de la madrugada. Alejandro decidió salir al parque y esperar, fumando algunos cigarrillos para calmar los nervios. Tenía una idea aproximada del lugar. Cerca de una farola, junto a un árbol, donde la visibilidad sería suficiente para la transacción. Se sentó en un banco, puso música en su reproductor portátil y esperó. La puntualidad era crucial. A las 2 en punto, nada había sucedido. Los minutos pasaron y la desconfianza creció. Finalmente, a eso de las 2:25, vio acercarse a un hombre con sudadera y capucha. Caminando rápidamente, Alejandro pensó que era su contacto. Pero cuando el hombre hizo una señal para que se acercara y le entregó una bolsa, su corazón latió con fuerza. Finalmente llegaba el momento. Alejandro sacó su billetera y entregó el dinero. El hombre empezó a contar los billetes, visiblemente irritado. «Estos son solo 500, hermano. ¿Dónde está el resto? Dijiste que era una oferta especial». Alejandro trató de explicarle que no podía reunir el dinero en ese momento y ofreció comprar solo la mitad. La reacción del hombre fue inmediata. Su tono se tornó agresivo y Alejandro sintió que algo estaba a punto de salir mal. Y entonces, justo cuando Alejandro pensaba que podía controlar la situación, escuchó un clic metálico detrás de él. No era el hombre que tenía enfrente, alguien más se había acercado silenciosamente, y ahora un cañón de pistola presionaba contra su espalda. «¿Por qué no trajiste todo el dinero, amigo?», dijo una voz mucho más grave, dejando a Alejandro helado. Su corazón se disparó. Apenas podía respirar. Cada segundo parecía eterno. La sombra del atacante era real, tangible, y la realidad de que había sido una emboscada lo golpeó con fuerza. El hombre con la pistola repitió su amenaza con calma, pero con firmeza. «Deberías haber traído todo el dinero. Ahora no hay vuelta atrás». Alejandro, paralizado, no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la oscuridad lo envolviera. Despertó varias horas más tarde, con un dolor punzante en la cabeza y la sensación de haber sido completamente engañado. La bolsa que había recibido estaba en sus pies. Con incredulidad descubrió que estaba vacía. Nada de lo que había esperado. Solo un paquete de paracetamol. La humillación y la rabia lo abrumaron. Había sido engañado y robado, y no había forma legal de denunciarlo. Su actividad era ilegal, y los contactos en la dark web desaparecían con facilidad. Cuando volvió al foro donde había hecho el pedido, su proveedor ya no aparecía listado. Podría haber creado otra cuenta con un nombre diferente y desaparecer sin dejar rastro. Alejandro comprendió una lección dolorosa. En la dark web, nunca se conoce la verdadera intención de quien está al otro lado de la pantalla. La confianza no existe y la ilegalidad transforma cualquier encuentro en un riesgo potencial de vida o muerte. Desde ese día, Alejandro aprendió a ser extremadamente precavido. Nunca más se encontró en persona con alguien que conocía únicamente a través de Internet, y siempre recordaría la noche en que su impulso juvenil y la ilusión de una buena oferta lo pusieron cara a cara con el peligro real. La lección quedó grabada. En la dark web, lo que parece fácil y conveniente puede convertirse en la peor de las trampas. Hace 5 años, Clara Medina llevaba una vida común, trabajando como enfermera en el Hospital Central de su ciudad, un centro gubernamental que, aunque grande, no tenía la reputación de los hospitales privados más prestigiosos. Su rutina era monótona, y como muchas personas en su situación aceptaba cubrir turnos extras a cambio de un dinero que siempre le hacía falta, nadie cuestionaba su disposición. Mientras hubiera billetes de por medio, Clara estaba dispuesta a hacer casi cualquier cosa. Un día, algo fuera de lo común interrumpió su rutina. El doctor Álvaro Serrano, una figura de renombre que había dado conferencias internacionales y trabajado en los hospitales privados más prestigiosos del país, la llamó para almorzar. Nadie entendía por qué alguien con un currículum tan brillante había decidido mudarse a un hospital gubernamental. Ni Clara ni sus compañeros se lo preguntaron demasiado. Lo que sí quedó claro es que aquel almuerzo cambiaría su vida para siempre. Fueron a un restaurante vacío donde parecía que el doctor conocía a todos los empleados del lugar. Durante media hora, Serrano hizo preguntas sobre su vida, su familia
y sus necesidades económicas. Luego, con un tono inquietante, planteó la oferta que definiría el rumbo de Clara. Le proponía triplicar el dinero que ella consideraba suficiente para vivir sin preocupaciones. La pregunta implícita era clara: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Clara, recordando las enseñanzas de su padre sobre no dejar pasar oportunidades, aceptó considerar la propuesta. Serrano le explicó que tenía un sistema en marcha con otros doctores y enfermeras. No trabajaba directamente en la morgue, pero conocía bien el personal allí, y confiaba en que Clara podía moverse sin llamar la atención. Lo que vino después era tan oscuro que ella apenas podía procesarlo. Los doctores trabajaban con partos donde los bebés nacían muertos. Una enfermera informaba al otro doctor y otra trasladaba al bebé a la morgue. Luego, el otro doctor atendía un parto similar y, junto con su equipo, convencía a la madre de que su hijo había nacido muerto, llevándolo igualmente a la morgue. El papel de Clara sería duplicar los registros. Cada bebé tendría 2 expedientes, uno para la madre que realmente había perdido al hijo y otro para la madre que había sido engañada. La explicación de Serrano fue fría y meticulosa. Clara no tendría que preocuparse por lo que sucediera después de que las familias vieran al bebé. Su única tarea era asegurarse de que todo pareciera legítimo. Después debía trasladar al bebé vivo a una furgoneta negra que siempre estaría esperando en la parte trasera de la morgue. Esa escena, dijo él, se repetiría cada vez que los partos siguieran ese patrón. Clara recuerda haber sentido un nudo en la garganta. Nunca antes había escuchado algo tan ilegal y perturbador. Sin embargo, su necesidad de dinero y la presión de la oferta la empujaron a hacer preguntas sobre los riesgos. Serrano no eludió la verdad. En este negocio, la única forma de abandonar el sistema era la muerte. Nadie que se echara atrás podía irse ileso aún así. Ofrecía sumas que superaban con creces cualquier salario normal. Con miedo y una mezcla de incredulidad, Clara aceptó. Así comenzó a trabajar, indirectamente involucrada en operaciones que se extendían hacia la dark web, donde Serrano obtenía beneficios por la venta de bebés vivos y fallecidos en el mercado negro en línea. La primera vez que tuvo que cumplir con la tarea sintió ganas de llorar. Sin embargo, al recibir discretamente su pago al final del turno, una sensación de alivio momentáneo reemplazó a la culpa. Con el tiempo, la rutina se volvió más tolerable, aunque nunca cotidiana. No todos los días se pedía entregar bebés vivos, y algunos meses los ingresos eran extraordinarios. Clara se acostumbró, aunque siempre con la sombra del miedo y la conciencia de que su vida estaba atada a un secreto que podría costarle todo. Con el tiempo, Clara se volvió hábil en su trabajo. Cada parto duplicado se convertía en un procedimiento meticuloso. Registros, traslados, entregas a la furgoneta negra. Aprendió a moverse sin ser notada y a anticipar cada detalle. Pero un día, todo cambió. Era un turno normal y Clara debía entregar un bebé que había fallecido en un parto rutinario. La furgoneta negra estaba en su lugar, como siempre, pero antes de que pudiera acercarse, se escucharon disparos que resonaron por el estacionamiento vacío. La furgoneta arrancó a toda velocidad, y en un instante, Clara se vio rodeada y empujada dentro de un coche blanco. La amordazaron, la golpearon y la trasladaron durante horas, hasta detenerse frente a una casa desconocida allí. La ataron a una silla y sufrió abusos que ella misma evita recordar. 2 días de aislamiento absoluto sin agua ni comida. Cuando finalmente apareció alguien, se identificó como agente de la policía cibernética. Le explicaron que tenía 2 opciones: cooperar con la investigación o arriesgarse a ser eliminada por aquellos que controlaban el negocio. Clara entendió que cualquier movimiento en falso significaría su muerte. La realidad era clara. Su participación en la operación de Serrano la había convertido en pieza valiosa, pero también en un blanco decidió colaborar. Durante semanas proporcionó información sobre los doctores, enfermeras y la logística que manejaban los bebés en el hospital y la morgue. Gracias a su cooperación, se desmantelaron varias operaciones en la dark web, algunas de alcance internacional. Los responsables más visibles fueron detenidos, y la investigación permitió rescatar a bebés y a familias afectadas. Clara quedó marcada por la experiencia. La culpa y el miedo no desaparecieron, pero sobrevivió. Aprendió a vivir con la certeza de que su vida dependía de su silencio y de su colaboración con las autoridades. Aún así, no podía borrar de su memoria cada rostro, cada expediente duplicado.
cada furgoneta negra que esperaba en la oscuridad. Hoy, Clara trabaja en otro hospital. Bajo un anonimato absoluto, su historia permanece como advertencia. Detrás de instituciones que parecen inocuas, a veces se esconden redes que operan en la sombra, donde la codicia y la falta de escrúpulos convierten la vida en un bien negociable. Ella sabe que la línea entre la supervivencia y la complicidad puede ser tenue, y que el precio de cruzarla puede ser más alto de lo que cualquiera está dispuesto a pagar. Su testimonio, aunque perturbador, sirve como registro de lo que ocurre cuando el poder, la ambición y la impunidad se combinan. La Dark Web no solo aloja secretos tecnológicos, a veces es el canal donde lo peor de la humanidad encuentra mercado. Y la historia de Clara Medina, o mejor dicho, de Clara Torres como ahora prefiere ser conocida, es un reflejo sombrío de esa realidad. Laura Serrano trabajaba en Monterrey, en una fábrica llamada Granos del Norte, especializada en la producción de harina de maíz, uno de los alimentos más consumidos en la región. En la planta, Laura había desarrollado cierta amistad con Valeria Cruz, quien trabajaba como guardia de seguridad. Aunque sus horarios rara vez coincidían, la complicidad surgió rápido, y ambas compartían pequeñas conversaciones y secretos cada vez que podían. Un día, Valeria no se presentó al trabajo. Pasó otro día y luego 2 más sin dejar rastro alguno. Preocupada, Laura decidió aprovechar su día libre para revisar las redes sociales como madre soltera. Su tiempo con el teléfono era limitado, generalmente solo en las tardes o en sus días de descanso. Fue entonces cuando se topó con un video que cambiaría todo. En la pantalla, Valeria aparecía aterrada, completamente desconcertada, con el rostro descompuesto y la voz temblorosa. Decía haber visto momentos antes un tráiler estacionado lleno de paletas y más paletas con restos humanos de niños, apilados como si fueran carne. Laura observaba atónita cómo su amiga repetía la descripción una y otra vez, llorando y gritando. Incapaz de procesar lo que había visto de inmediato, Laura intentó comunicarse con Valeria por WhatsApp, pero no obtuvo respuesta. Su última conexión había sido apenas un día después de que el video se publicara. Durante los primeros días, Laura no insistió demasiado. Pensó que quizás Valeria estaba de vacaciones o tenía algún compromiso familiar. Valeria era madre soltera de un niño de 9 años y una niña de 12, al igual que Laura, quien compartía la constante preocupación por el bienestar de sus hijos. Decidida a averiguar qué ocurría, Laura llamó a una de sus hermanas para que cuidara de sus hijos y se dirigió a la casa de Valeria. Al llegar, no había nadie. Los vecinos le informaron que Valeria y sus 2 hijos habían salido en una camioneta blanca, de las que se usan para transporte de personal, y no habían regresado. Todo parecía extraño, casi irreal. 2 días después, un indigente encontró una maleta en un terreno lleno de basura. Al abrirla, descubrió restos de una mujer. Era Valeria. Laura no podía creer lo que veía. Sabía que algo había salido terriblemente mal. Volvió a revisar el video y los comentarios. Desde el primer día, muchos usuarios habían comentado cosas como: «Pobre mujer, alguien la castigará por ver lo que no debía», o «Si tiene hijos, podrían correr la misma suerte que ella». Uno de esos comentarios heló la sangre de Laura. Sugería que los niños de Valeria podrían haber sido víctimas del mismo destino que su madre. Entre los comentarios, muchos hablaban de la existencia de camiones utilizados por redes de la Dark Web para transportar cuerpos humanos y que, según algunos, estos vehículos recorrían diariamente las principales ciudades del país, transportando víctimas de subastas ilegales. Según la información compartida en los comentarios, personas con alto poder adquisitivo podían alquilar niños para su entretenimiento, tratándolos como objetos sin valor, e incluso algunos eran entregados por sus propios padres a estas redes. Laura, mientras leía miles de comentarios y respuestas, se dio cuenta de que muchos aseguraban que lo que Valeria había visto era real, mientras otros dudaban y afirmaban que quizá la mujer estaba bajo el efecto de alguna droga. Sin embargo, ella sabía que Valeria no consumía sustancias y nunca había tenido problemas de adicción. El caso de Valeria jamás fue cubierto por los medios de comunicación locales, algo que Laura encontró sospechoso dado el impacto que suelen tener los crímenes contra mujeres en el país. Algunos medios mostraron el video, pero nadie informó sobre la muerte de la mujer. Esto reforzó en Laura la certeza de que lo que Valeria había denunciado era verdadero. A pesar de que el cuerpo de Valeria había sido encontrado,
no se tenía información sobre el paradero de sus hijos. El terror que sentía Laura creció al leer los comentarios en los que se especulaba que las mismas personas responsables de la muerte de Valeria podrían haber secuestrado también a sus hijos, sin que nadie supiera con qué propósito. Tras la desaparición de Valeria y el hallazgo de su cuerpo, Laura no podía dejar de pensar en sus hijos. La incertidumbre sobre su paradero la mantenía despierta durante la noche, repasando cada detalle de lo que había sucedido. Sabía que la clave estaba en entender lo que Valeria había visto aquel día, el tráiler lleno de restos humanos y la extraña conexión con ciertas redes clandestinas. A medida que investigaba más, Laura comenzó a adentrarse en los comentarios del video y en foros oscuros donde se hablaba de la Dark Web. Allí encontró relatos similares. Personas desaparecidas que aparecían días o semanas después en circunstancias inexplicables, y rumores de camiones que transportaban cuerpos para subastas secretas. Algunos usuarios aseguraban haber seguido las pistas de estas subastas en Internet, donde niños eran ofrecidos como mercancía a compradores desconocidos. La información era perturbadora, pero Laura no podía ignorarla. Decidió buscar ayuda de expertos en ciberseguridad y criminología que pudieran orientarla sobre cómo funcionan estos grupos en la Dark Web. Uno de ellos, bajo condición de anonimato, le explicó que existían mercados negros virtuales extremadamente sofisticados, donde se vendían y subastaban personas, información que nunca llegaba a los medios convencionales. Estas redes operaban con gran discreción, utilizando tecnología de anonimato y conexiones cifradas, lo que hacía casi imposible rastrear a las víctimas o a los perpetradores. Laura también descubrió que los camiones no solo transportaban víctimas. Algunos de los comentarios hablaban de puntos de entrega, donde los cuerpos eran preparados para ser enviados a distintos compradores. Según estos testimonios, la red contaba con cómplices en diferentes niveles, desde quienes ofrecían la logística y el transporte, hasta los que supervisaban las subastas en la Dark Web. Todo estaba planeado con una precisión escalofriante, y cualquier intento de denunciarlo podía poner a las víctimas en un riesgo aún mayor. Mientras más se adentraba, más se convencía de que Valeria había sido testigo de algo que no debía, y que eso había desencadenado su asesinato. La misma lógica aplicaba para sus hijos. La posibilidad de que los hubieran tomado y llevado a esa red era aterradora. Laura comenzó a recopilar cada detalle, buscando patrones en las publicaciones, rastros de ubicaciones y testimonios de personas que habían tenido experiencias similares. Cada dato aumentaba su temor, pero también su determinación de encontrar alguna pista que permitiera dar con los niños. Laura también revisó otros videos y publicaciones en los que se hablaba de estas redes. La descripción de los vehículos, la forma en que operaban los camiones y la naturaleza de los contactos en la Dark Web coincidían en muchos casos, reforzando la idea de que existía un patrón sistemático de secuestros y tráfico. Incluso encontró comentarios de usuarios que afirmaban haber visto vehículos similares en otras ciudades, siempre en horarios y lugares donde podrían pasar inadvertidos. Lo más inquietante para Laura era que, aunque Valeria había denunciado públicamente lo que había visto, ninguna autoridad parecía haber tomado acción efectiva. La falta de cobertura mediática, sumada al silencio de las instituciones, hacía que la red de la Dark Web operara casi sin restricciones. Y para Laura, eso significaba que sus hijos podrían seguir siendo parte de este sistema clandestino, sin que nadie supiera siquiera dónde buscar. En sus investigaciones, Laura también encontró foros donde se discutía el valor de los niños en estas subastas virtuales, tratados como simples objetos. Los usuarios hablaban de cómo las víctimas eran seleccionadas, transportadas y evaluadas, antes de ser ofrecidas a compradores adinerados. La crudeza de estos relatos era impactante, y reforzaba la sensación de impotencia que Laura sentía ante la desaparición de los hijos de Valeria cada noche. Laura revisaba el video una y otra vez, intentando encontrar algún detalle que otros hubieran pasado por alto. Un número de placa del camión, una calle, algún rasgo que pudiera dar alguna pista. Sabía que la Dark Web era un mundo complicado y peligroso, pero también comprendía que si quería tener alguna posibilidad de rastrear a los niños, debía entender cómo funcionaba esa red oculta. Lo que Laura no sabía aún era que la búsqueda apenas estaba comenzando. Cada paso que daba la acercaba a una verdad mucho más aterradora de lo que había imaginado.
y cada pista en la dark web la sumergía más en un mundo donde la vida y la muerte se negociaban de manera impersonal y cruel. Laura Serrano continuó su búsqueda con un temor creciente. Cada comentario, cada testimonio en foros de la dark web confirmaba lo que ya temía. Valeria había sido asesinada por haber presenciado algo que nadie debía ver, y sus hijos podían estar atrapados en la misma red clandestina. Con la ayuda de un especialista en ciberseguridad que había aceptado guiarla de manera confidencial, Laura comenzó a rastrear conexiones en la dark web relacionadas con la descripción del tráiler y las subastas que Valeria había mencionado. Lo que descubrió era peor de lo que imaginaba. Existían registros de vehículos similares circulando por varias ciudades, siempre evitando rutas principales y cámaras de vigilancia. Cada pista coincidía con los relatos de otros usuarios que afirmaban haber detectado movimientos extraños de camiones con carga humana, nunca reportados por las autoridades. Una noche, mientras revisaba nuevamente los foros, Laura encontró un hilo reciente donde se hablaba de un operativo fallido de la red. Según los comentarios, alguien había dejado una maleta sin vigilancia que coincidía con la descripción de la que contenía el cuerpo de Valeria. Más adelante en la misma conversación, un usuario mencionaba que los niños de Valeria nunca habían sido encontrados, y especulaba que podrían estar vivos, pero bajo custodia de la red, entrenados y escondidos para sus compradores anónimos. Laura sintió un escalofrío. La idea de que sus hijos estuvieran siendo tratados como objetos la horrorizaba. A medida que profundizaba, Laura descubrió que la red no solo operaba dentro del país, sino que tenía conexiones internacionales. Algunos comentarios mencionaban subastas en vivo de niños para clientes en Europa y Asia, todo supervisado de manera remota a través de sistemas encriptados. Era un mundo invisible, eficiente y aterrador, donde la justicia parecía no existir. Decidida a encontrar algún rastro, Laura revisó meticulosamente las imágenes y videos relacionados con la camioneta blanca que Valeria había visto. Comparó números de placa, horarios y ubicaciones reportadas por vecinos. Finalmente, gracias a la colaboración de un hacker ético, lograron rastrear la camioneta hasta un almacén abandonado en las afueras de Monterrey. Allí había indicios de que la red seguía operando. Restos de embalajes, vehículos similares estacionados y registros digitales que apuntaban a movimientos recientes de personas menores de edad. Aunque no fue posible recuperar a los hijos de Valeria de inmediato, Laura logró documentar y denunciar todo el patrón de la red ante autoridades nacionales e internacionales. Su trabajo permitió que se iniciaran investigaciones encubiertas sobre la operación de estas subastas en la dark web y la logística de transporte de víctimas. La exposición de la red no revertiría el destino de Valeria, pero sí abrió la puerta a posibles rescates de otras víctimas. El caso dejó a Laura marcada para siempre. La sensación de impotencia y horror la acompañaría el resto de su vida, pero también la impulsó a mantenerse vigilante y a luchar por la protección de otros niños y familias vulnerables. La historia de Valeria se convirtió en una advertencia sombría. En la era de la tecnología, la dark web puede ser un mundo invisible y mortal, donde la curiosidad puede costar la vida, y la desaparición de quienes la denuncian puede quedar oculta entre millones de clics. En memoria de Valeria y sus hijos, Laura dedicó sus esfuerzos a informar, documentar y educar sobre los peligros de estas redes, con la esperanza de que ningún otro testigo inocente pagara un precio tan alto por haber visto la verdad.